Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, estamos en un nuevo directo. Esta vez vamos a hablar con Javi de sus clases de Feldenkrais, de por qué está él ofreciendo esto, qué le ha motivado a ofrecerlo, a formarse, que es una formación bastante potente, la de Feldenkrais. Y un poquito en qué consiste esta práctica. Nosotros en el espacio del proceso estamos ofreciendo clases regulares de Feldenkrais y ahora mismo Javi está ofreciendo los jueves por la tarde y los miércoles por la mañana. Ya está Javi por aquí, así que vamos a pedirle que se vaya uniendo conmigo porque realmente es él. Va esta práctica, qué nos puede ofrecer, qué beneficios tiene. Yo la he practicado durante años, hace tiempo la conocí, me quedé realmente maravillada con lo que supone la educación semática desde el Feldenkrais. Y nada, por ahí estará Javi, que no te vemos de momento, pero supongo que encontrarás la manera de que te veamos, porque está la cosa oscura. No sé si es que le tienes que dar la vuelta a la cámara, pero bueno, ya encontrarás la manera, seguro, de darle la vueltita. Y bueno, lo que ahí sí estás ahora. ¿Qué tal, Javi? Bienvenido. Voy a poner que estoy poniendo la wifi en el teléfono. Y nada, bienvenido, Javi, a este espacio sideral. Sí, es vertiginoso, es curioso. Parece que estoy en casa conmigo solo como siempre. Apareces tú, ya eso me descoloca un poco, pero después hay un número por aquí de personas que están entrando y saliendo, que a ver cómo digiero todo eso. Bueno, pues la idea es un poquito. Pues que te quedes conmigo en una conversación que vaya surgiendo de lo que sintamos que podemos hacer llegar sobre esta práctica, porque a mí es que me parece tan complejo llevarlo a palabras, ¿no? Desde la experiencia de lo que supone Felden, quizás no entrar tanto en el qué es o el cómo es, sino qué nos hace sentir, qué nos mueve o yo antes estaba diciendo un poquito por encima que bueno, que hace tiempo que la probé, que he estado tiempo practicándola y bueno, para mí sí que es verdad que de las primeras veces que hice Feldenkrais estaba con una molestia crónica en un lugar de la zona lumbar y me acuerdo que hicimos como una pequeña visualización de los omóplatos, cómo estaban. Y en esa visualización yo sentí muy claramente la descompensación entre uno y otro. Hubo una invitación a que los recolocara y yo no sé qué pasó, pero yo me levanté y el desajuste que tenía que me estaba provocando el dolor se fue. A mí, sinceramente, se me cayeron las lágrimas porque decía, o sea, ¿cómo es esto? Es verdad que después con el tiempo volvió porque no me había dado cuenta qué era lo que lo estaba generando, ¿no? Pero en ese momento sí que es verdad que, que para mí fue como muy mágico en esa cosa en concreto y después cada sesión es como muy sorprendente por lo que sucede sin que aparentemente estés haciendo nada para que suceda algo, ¿no? Y Mm. entonces eso es lo que a mí me deja. Porque claro, cuando entra la mente racional y dices, pero espérate, ¿cómo me ha pasado esto si yo en realidad ni siquiera he movido esta parte de mi cuerpo durante la clase, ¿no? Y son movimientos muy suaves. Entonces tiene, a mí el Feldenkrais me seduce mucho porque tiene ese componente de sorpresa y de magia que bueno, que cualquier práctica que entre ahí en mí, vamos, me tiene ya ganada, ¿no? Mm. Si hay algo que me curiosea, ¿no? Como, pero ¿y cómo es esto posible? ¿Pero y cómo ha pasado? Es bonito porque justo tal y como lo dices, has dado un montón de pinceladas, de cositas que son claves del método, ¿no? Y la de la sorpresa para poder aprender, que es una de las claves del método, del aprendizaje.
nuestro sistema nervioso funciona de tal manera que aquello que es novedoso, aquello que genera sorpresa dentro de él, lo activa de una manera novedosa y le descoloca de todos sus patrones habituales, entonces se vuelve esponja y despierta en él un poco esa sensación que tú dices de estoy descolocado, sorprendido y curioso al mismo tiempo, algo así, sí. Sí, sí, sí. Y en toda esta curiosidad que tengo yo, a Javi, porque yo sé que tú tienes otra formación, vienes de otros aprendizajes, pero te introdujiste en el Feldenkrais. ¿Por qué? Porque yo tengo un amigo que, bueno, comento esto así muy brevemente, que él hizo el EIF, en aquella época que se llamaba EIF, no sé si ahora también, y ha sido una persona muy curiosa siempre con el cuerpo, y hubo un momento que tuvo la tentación de hacer Feldenkrais, pero dijo, muchacha, son 5 años, es una formación larguísima, entras en un montón, entonces, o sea, ¿cómo de interesante puede ser para ti el que te hayas metido en esta formación? ¿Por qué? Pues, 1 hora es esto. Bueno, esto para mí es un reto porque voy a tener que hacer un ejercicio de síntesis, pero sí, básicamente quizás ayuda incluso a entender un poquito del tema, ¿no? Me, me considero una persona curiosa de siempre, y curiosa por todo, pero en concreto por el ser humano que soy, el ser humano que somos, en el entorno en el que nos movemos, en el que vivimos. Y a pesar de eso, hay una parte de mí, y a pesar de que también le dediqué mucho tiempo toda mi vida al deporte y a estar en contacto físicamente conmigo, pues a pesar de todo eso, de la curiosidad, de estar en contacto con el cuerpo, eh, era un manojo de nervios, estaba con lesiones cada 2 por 3 y de alguna manera mis patrones de afrontar la vida eran mucho desde el logro del objetivo, las expectativas, el querer controlar las variables que son incontrolables, infinitas, y todo eso me llevó a una situación personal de quiebre, de alguna manera, ¿no? De tensión que me estaba ya avisando que se rompía. Y de hecho estuve a punto de operarme de una hernia discal, eh, estuve con muchas lesiones y muchos dolores que me llevaban a no poder estar quieto hablando contigo tranquilo, porque el dolor, la ansiedad, el no saber cómo digerir todo eso me llevaba a estar, pues eso, en una inquietud constante que ni yo me soportaba, ¿no? Te estoy poniendo en el extremo para ir al grano. Y bueno, estuve haciendo una exploración también ahí, en esa curiosidad, pues empecé a nadar, que si estiramiento, me metí en yoga, me sentó muy bien, me metí en una formación de yoga, me estaba sentando bien, pero también estaba fortaleciendo mi rigidez, mi exigencia, mi comparativa, mi querer lograr. Todo eso se estaba creciendo al mismo tiempo que crecía un espacio en mí de escucha, decía el otro de reforzar lo que ya yo era, ¿no? Y maravilloso el camino que la vida te va poniendo, porque sí, fui degustando de aquí y de allí, llegué con el yoga, ahí parece que me estaba metiendo de verdad para profundizar en mí y atravesar todos esos patrones, pero por el camino me lesioné, es decir, me rompí todo ese aviso previo, ahí se transformó en una realidad, una lesión que me impidió continuar con la formación y en esa pausa obligada, apareció el Feldenkrais, a través de una amiga que me dio un poquito una introducción de lo que era, me dio un par de clases y yo noté que algo en mí, lo que tú decías, ¿no? Algo en mí de repente fue como un parón y un cambio de paradigma total, con mucha suavidad, con mucho amor hacia mí, con muchísima, muchísima, infinita, infinita sensibilidad hacia el proceso que soy, ¿no? Y entonces, a pesar de que ya llevaba un tiempo meditando, fue como todo lo que había descubierto con el yoga, con todas mis exploraciones previas, más lo que la meditación me había puesto de mí, de cómo yo me muevo, cómo es mi cabeza, cómo funciono, cómo estoy todo el día que no me dejaba en paz.
el Feldenkrais me dio quizás esa sensibilidad compasiva, ¿no? Donde yo mismo me iba descubriendo insensible hacia mí y al mismo tiempo me podía dar una caricia interna porque mi sistema, que es súper inteligente, es una inteligencia impresionante, digo el mío como ser humano, que es el mismo que el tuyo, y de todos los mismos que nos estén escuchando, pues mi sistema lo estaba haciendo lo mejor que sabía, con las herramientas que tenía, ¿no? Entonces, de repente la herramienta Feldenkrais se convirtió en mi vida en la herramienta en ese sentido, porque pude por fin empezar a atenderme desde una mirada donde el error era parte de los ladrillos que usamos para poder aprendernos, para poder jugar al juego que somos, ¿no? Entonces, bueno, imagínate, una persona exigente, controladora, que de repente se encuentre con una, vamos a decir, disciplina o una vía de autoconocimiento o una enseñanza o un proceso que te enseña a verte como un proceso, una mirada que te enseña a verte como, sí, como proceso vivo, en construcción constante y que necesita de ese ensayo-error libre de juicio, con total dulzura y amabilidad, recordándose que existen muchas maneras de hacer la misma cosa y entre esas maneras pues volvemos a el ir lento, el ir despacito, el hacerlo con suavidad, el dedicarme el tiempo para escuchar, el descubrir todo lo que descubría de mí y punto. Eso, y seguimos, ¿no? Ahí está, porque el Javi de antes, con el digo, con el yoga, con la meditación, descubría lo que descubría de sí y todos los apellidos que aparecían a través de eso, ¿no? A través de ese descubrimiento. Entonces, de repente poder dejar un silencio en los descubrimientos y poder abrazarlos desde ahí y poder jugar con ese descubrimiento como, oye, es la mejor manera que todo mi sistema ahora mismo está pudiendo dar con lo que yo le he dado. Entonces me llevaba a un lugar totalmente distinto. Era, ¿qué le estoy dando yo a mi sistema? Que él lo mejor que sabe hacer es esto, ¿no? Y sin juicio para lo que estaba haciendo, sino, ¿cómo puedo yo ayudarme a mí a través de conocer ahora lo que soy, ¿no? Entonces es como, si te quieres poner algo de ropa, primero tienes que saber qué ropa tienes puesta, porque ponerte una camisa cuando tienes una chaqueta puesta es como una lucha sin sentido, ¿no? Fue algo así, fue descubrir todas las chaquetas que tenía, todas las camisas que tenía, por eso sentía como limitación en mí, en mi ser, y con el Feldenkrais, poco a poco me fui como desnudando, me fui decapando con toda la amabilidad, podía ver la ropa y decir, oye, pues entiendo cuando me la puse, por qué me la puse, y ahora a ver qué pasa si la dejo y cojo otra cosa, ¿no? O si la cojo y me la pongo de gorro. Te estoy exagerando, pero es que el Feldenkrais va muy por ahí, ¿no? De darle a tu sistema nervioso un buffet rico de posibilidades. Porque tenemos como un hábito en la forma, en la forma de movernos, en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de sentir, de percibir, ¿no? Y dentro de ese hábito estamos siempre con los mismos alimentos, ¿no? El Feldenkrais aborda directamente el movimiento. Entonces, sería como que a través del Feldenkrais descubres que tienes un léxico de movimiento que es el que es y que de ahí no sales. Entonces, si no sales de ahí, difícilmente va a poder tu sistema ampliar las posibilidades y organizarse de forma más eficiente si siempre tienes los mismos ingredientes, ¿no? Entonces, a poquito que te das cuenta de cómo te mueves, a través del Feldenkrais, empiezas a poder jugar sin conflicto con las opciones que se te ocurran, a jugar, errando adrede, probando cosas que no tienen sentido, porque justo ahí le estás dando a tu sistema algo que nunca le habías dado. Es decir, no quiero hacer las cosas bien, quiero hacerlas diferentes, imagínate, ¿no? Es como un cambio total. Bueno, para resumir, llegó a mi vida, me hizo verme como estaba haciendo yo, me pude permitir verme así
y empezar poco a poco, con toda la suavidad que te invita, a ir diciendo, ¿y qué pasa si le añado a esto? ¿Y qué pasa si ahora, pues, no sé, lo que se te ocurra? Yo empecé a quitar muebles de mi casa, sillas, mesas, y empecé a estar más en el suelo. Porque digo, claro, estoy todo el día sentado en sillas, todo el día mirando las pantallas desde el mismo ángulo, todo. El suelo nunca lo toco. Pues cuando empecé con el Feldenkrais, casi todo era suelo. Y cuando me iba a incorporar a mi vida habitual, era como, oye, con lo bien que estoy aquí ahora, ¿no? Con lo bien que estoy descubriendo nuevas opciones, voy a ir otra vez. Y lo hice durante un tiempo, pero volvía con mis molestias y con mis hábitos, ¿no? Pues en el confinamiento me dio la vuelta a la cabeza, quité muebles, sillas, las mesas me corté las patas y me quedé con mesas que yo me puedo sentar en el suelo y empezar a jugar con la vida de alguna manera distinta, ¿no? No sé, estoy así mezclando ya muchas cosas, pero básicamente sí, puedo decir que el Feldenkrais entró en mi vida para tener una mirada más compasiva conmigo, incluir el juego y las distintas formas de hacer las cosas como posibilidades, ¿no? Descubrir la infinitud de posibilidades que es la vida, ¿no? Sí, Sí. sí. Y ya solamente por eso, algo en mí se ablandó. Sí, es como, oye, pues no le he sabido hacer mejor, porque no sabía dónde estaba metido. Ahora que ya sé, ¿qué pasa? Pues empiezas a jugarte de otra manera. Y en ese jugarte de otra manera, te sientes de otra manera, piensas de otra manera, eh, cuando viene un obstáculo lo lidias de otra manera, ya no es el querer saltar el obstáculo, es ver las posibilidades que el obstáculo te da, es como, ah, vale, está aquí, sientes la inercia de siempre, de querer forzar y pasar por encima, aunque eso te lleve a querer hacer en el mismo día todas las cosas. Apareció ese obstáculo y venga, hago lo que tenía planeado, más esto, acabo el día reventado, pero lo hice todo. Pues no, de repente aparecen opciones. Como, oye, vale, te escuchas un poco más y, vale, pues, ¿qué puedo soltar? No, primero que nada, ¿puedo soltar algo que me tenga tenso? Oye, sí, pues mira, tin tan, sueltas dos o tres planes que tenías, que no son importantes, sientes un poquitito el alivio, sientes que tu cuerpo está como más receptivo para la vida que es, y desde ahí, pues como que el obstáculo que acababa de aparecer, lo puedes afrontar de otra manera. Puedes verlo y decir, vale, no es tan grande, ahora que estoy como más ligerito, lo veo más pequeño, y desde ahí también te permite darte un tiempo antes de accionar, antes de actuar. Estoy describiendo, sin darme cuenta, un poco lo que sería estar en una clase de Feldenkrais, ¿no? Se te plantea un movimiento, que es como una adivinanza, un reto. A veces son retos muy sencillitos, tan sencillos que tú dices, esto es una chorrada, y empiezas a hacerla, ¿no? Y te descubres que llevas 2 minutos haciendo la chorrada de la misma manera. Y la invitación que te están dando es a que busques distintas formas de hacer la chorrada, ¿no? Otras veces son retos un poquito más complicados y quizás ahí te descubres queriendo pasar por encima de ti para conseguir hacer el reto y demostrar al mundo y a ti que puedes hacerlo, ¿no? Cuando volvemos otra vez para atrás y la invitación del reto era, no, si yo, ya tú sabes si lo puedes hacer o no, y a nosotros nos da igual, no, al mundo. Lo importante es que tú uses el reto a tu favor. ¿Qué es usar el reto a tu favor? Pues de cuántas maneras puedo hacer esto y cuáles de esas maneras son placenteras, son más fáciles, me llevan a lugares nuevos, me permiten sentirme mientras lo hago y todas aquellas maneras que no me permiten sentirme mientras lo hago, que no me llevan a lugares nuevos, que me hacen esforzarme y acabo exhausto. Todas esas maneras, tu sistema, no tú, sino tu sistema ya las descarta. Y cuando tú, como tú decías al principio, le das la posibilidad de novedad y aparece esa sensación de, oh, qué fácil, ¿no? Llevo toda la vida haciéndolo de esta manera y de repente, ahora que me acabo de permitir explorar un poquitito, aparece una opción que mi sistema, sin yo estarlo racionalizando, detecta que está en calma, que le gusta, que ya no solo le gusta, que quiere seguir jugando con eso, que se encuentra como en una danza donde, oye, pero qué gusto me da hacerlo de esta manera. Va por ahí un poco el tema.
Voy a hacer una pausa para Sí. ver cuál es lo que tú dices ahora y continúo con algo que me parece que es importante. A mí lo que me conecta muchísimo el Feldenkrais es con el goce, ¿no? El poder darnos el permiso de ir muy despacio en el movimiento, ¿no? O sea, la posibilidad de simplemente mueve la cabeza y lleva tu atención y toda tu conciencia a ese movimiento, al placer. Yo me acuerdo, no en clase de, bueno, sí, en Feldenkrais ahora cuando vino Thomas Campe, ¿te acuerdas que vino al sur y hubo un movimiento que hacíamos que era estirando y era así, y así, y era volver una y otra vez en el solo al kit, y cuando terminamos, yo le dije, estoy en orgasmo total y absoluto, o sea, como algo tan sencillo como tomarme eso y sobre todo mantener ahí mi atención, mi conciencia y estar totalmente en la atención de percibir los sentidos y el placer del movimiento, porque a mí también me pasaba mucho, bueno, yo creo que nos pasa a la gran mayoría de las personas hoy en día de entrar en autoexigencia, porque es un poco también el sistema lo que nos lleva a todos, ¿no? Con la gran mayoría. Entonces, cuando tú en una clase de Feldenkrais escuchas, no llegues al límite. Es radical. Es como que no, si yo puedo más, pero no, que no se trata de eso, Sí. ¿no? Entonces, es todo lo que tú decías de, de, de a mí lo que me fascina es como desde llevar la conciencia al cuerpo, desde esa exploración amorosa, juguetona, no solamente estás como modificando esos patrones de conducta y generando nuevas conexiones en tu sistema nervioso, neuronales, de todo, sino que eso va más allá de un tema corporal. O sea, es que va a un tema mental, va a un tema emocional, va a la manera en la que tú te relacionas, te desenvuelves, te manejas. O sea, es como una puerta que se abre y desde ahí llegas a todas las áreas de ti. Entonces, eso es lo que a mí también me alucina porque yo también, bueno, yo también porque tengo muchas canas y entonces yo es como, ya está bueno, ¿eh? Ya esto de la autoexigencia que veo que no me lleva a ningún sitio, porque al final terminas lesionándote, lo que tú dices, o sea, yo estoy no con dolores por todos lados, pero sí con, el hombro me lo fastidió una vez que fue casi un año para recuperarlo, que además un hombro recuperarlo es a quien lo haya tenido, pues bastante complicado, rodillas, lumbares. Entonces tú dices, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene el entrar ahí? No, no, no lo entiendo. Mira, ahora que lo verbalizo, no entiendo, ¿no? De verdad. O sea, ¿por qué? Y esa autoexigencia a nivel deportivo o de cualquier práctica es un reflejo de la autoexigencia que tenemos en nuestro día a día, con todo lo que nos conforma. Entonces yo creo que incluso el Feldenkrais es una invitación a, a vivir la vida desde otro lugar, ¿no? Y de otra manera y yo creo que además más orgánica y más conectada con nuestra esencia como ser humanos que somos. Sí, justo la palabra orgánico es la clave para mí de todo el método, porque a donde nos lleva es a eso, ¿no? A, a una capacidad que tiene nuestro sistema nervioso, que es la de aprender porque le es inherente su forma de aprendizaje, aprender desde lo que se llama aprendizaje orgánico, ¿no? Que a través de mis palabras, sin poner definiciones ni nada, sería algo así como la manera sin lucha, a través del goce, de lo placentero, de aproximaciones muy graduales y suaves y amables. Pues esa es la manera que tiene nuestro sistema de explorar, de explorarse y de explorar el mundo en el que se encuentra, ¿no? Y es la forma en la que aprenden los bebés, todo su proceso de aprendizaje en las primeras etapas de desarrollo va desde ahí. Nadie nos enseña a caminar, a rodar en la cama,
a incorporarnos, a sentarnos. Es el propio sistema con sus maneras de abordarse y de abordar el entorno y las relaciones con el mundo a través de ese aprendizaje orgánico, el que va haciendo una exploración muy íntima y sin dejar de escucharse, va Mm, aprendiendo, sorprendiéndose y siempre está como muy abierto a lo nuevo, ¿no? Tanto es así que todos los movimientos que un bebé hace es un sistema que está como ensayo-error, haciendo cosas, descansando cada dos por tres también, no por el cansancio físico, sino para integrar todo lo recopilado y bueno, pues de alguna manera con el Feldenkrais recuperamos esa atención a la exploración sensorial, a la experiencia sensorial. El bebé es pura sensorialidad, pura sensibilidad y está como guiado por esa sensorialidad que le da placer, ¿no? Y la estructura ósea y toda la estructura muscular y toda la visceral van jugando a través de esa exploración placentera y que tiene que ver con lo sensorial, va como cabalgando esa ola sensorial. Y en ese cabalgar, pues, te parece a lo que tú dices, como, ay, pero qué gustirín, ¿no? Y los ves en los niños que disfrutan hasta con la textura de un papelito y se quedan un rato con lo que ellos ven, lo que ellos sienten. Eh, igual se pone a mover un poquitito la cintura escapular y tú piensas que está lo que sea y él lo que está es simplemente saboreando ese vaivén que lo siente en todo su ser, se fusiona con el entorno, siente que la manta le da una caricia por dentro, por fuera, no sé, es como muy invitarnos todo el rato a la experiencia sensorial y, y a convertirla en protagonista y en guía de nuestros movimientos y de nuestros pensamientos y lo hacemos muy inconscientemente porque es lo bonito, ¿no? Simplemente tú te vas abriendo poco a poco en cada clase a esa experiencia sensorial y se van despertando en ti memorias de otras épocas donde tú cabalgaste esa ola y sin darte cuenta, en momentos de tu día, después de haber hecho la clase unas cuantas horas antes o unos cuantos días antes, te descubres pues viendo una tele, una película, un paisaje y jugando con la textura de una manta y por ahí se abre una grieta que si tú te abres a ella y le das espacio y la vuelves un poco protagonista, se está despertando en ti otra vez esa inteligencia que está disfrutando del instante, convierte el proceso o el momento presente en tu momento, en lo que tú eres, empiezas a estar menos ausente, menos de visita en tu experiencia y más habitándola, ¿no? Por eso, habitando el movimiento, se me ocurrió ponérselo porque el Feldenkrais al final es, a través del movimiento, acostumbrarte a no estar de visita en él, sino, oye, ¿qué pasa si me quedo aquí? ¿Qué pasa si me quedo observando cómo hago lo que hago? Desde este estar atento a la experiencia sensorial, a ver qué es lo que me aporta. Y bueno, pues sí, poco a poco hay algo en ti que empieza a decir, oye, aquí esto, esto me tensa y no me gusta tanto. Y sin embargo, por aquí, oye, parece que por aquí, oye, aquí sí, oh, qué rico, ¿no? Un poquito por ahí. Sí, esa es la idea, ¿no? Lo ideal, la verdad que es una experiencia, entonces lo ideal siempre es probar. Si quieres después, no sé, tú llevas el tema del tiempo, podemos jugar un poquitito con algo así medio improvisado, que no será una clase, porque una clase es una hora, pero sí podemos hacer como un degustar algo, ¿no? Para que la gente que lo vea mm. después pueda sentarse y hacer y practicar. Y lo hacemos tú y yo aquí ahora. Porque para mí es lo mejor, es vívelo. Además, tú lo dijiste antes. La vida es, imagínate, para describir la vida que eres, ¿no? Si yo te pregunto, ¿qué eres tú como vida? ¿Qué es el Feldenkrais? Un poco lo mismo, ¿no? Son todos temas conceptuales. Y para mí lo bonito del Feldenkrais sería, y de otras disciplinas, que te permiten experimentar en ti los conceptos que hemos estado leyendo, hablando, jugando verbalmente, pero de repente, oh, es como, ahora casó, ¿no? La cabeza con el cuerpo.
y ahí se produce el estado sorpresivo ese de, ah, vale, ahora sí lo entiendo, ¿no? Digo entre comillas porque... Claro, sí. Claro, sí, lo entiendes porque lo experimentas en realidad, ¿no? A mí, hombre, a mí me parece, sinceramente, me gustaría tantísimo que viniera mucha más gente a probar, ¿no? Pero entiendo que dentro del desconocimiento, a la gente le cuesta más acercarse y además Feldenkrais, con ese nombre, que es el apellido de Moshe Feldenkrais, que fue quien creó el método hace mucho tiempo. A mí lo que me parece que puede ser interesante también para hacérselo llegar, a mí muchas veces como yo recibo las llamadas de todo el mundo que quiere venir a hacer algo al espacio, ¿no? Y entonces la gente me dice, no, es que quiero hacer yoga. Digo, vale, ¿por qué quieres hacer yoga? No, es que me recomendaron yoga para relajarme. Digo, vale, pero en realidad, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué estás buscando? ¿No? O quiero practicar meditación porque la meditación me dicen que calma. Y yo me doy cuenta precisamente con el tema de la meditación y cada vez más me doy cuenta de que es complejo entrar en la práctica meditativa sin entrar en el cuerpo primero y sobre todo sin un desacelerar la inercia que lleva el cuerpo, ¿no? Porque de repente si vives en un mundo como muy ajetreado o tienes un ritmo de vida muy frenético, yo le digo siempre a los talleres, o sea, al final del día ni se te ocurra terminar la jornada y sentarte a meditar, porque eso es lo mismo que coger un coche a 100 kilómetros por hora y meterle el freno en seco. O sea, no puedes. Entonces yo cada vez me doy cuenta más de la utilidad de cualquier tipo de práctica que nos pueda ir a ralentizar el movimiento para ir poco a poco entrenándonos en ir un poquito más despacio, que es también algo a lo que nos invita la práctica meditativa. Pero claro, si no tenemos un rodaje previo, cuando vamos buscando una práctica que nos pare, hacer un parón en seco puede ser pues contraproducente incluso, ¿no? Hay prácticas de yoga que además, pues hay veces que entras en ellas y puedes entrar en ellas y hacerte daño, dependiendo de tu condición física y de tu preparación. Entonces, a mí el Feldenkrais me parece ideal, Javi. O sea, y ojalá que podamos, entre las personas que amamos el Feldenkrais y quienes lo están facilitando, poder hacerlo llegar un poquito más, porque como recurso para ir al momento presente, es maravillosa, porque lo haces desde el juego. ¿A quién no le gusta jugar? Lo haces despertando toda tu curiosidad, estás reorganizando todo tu sistema nervioso, estás volviendo a una fisiología esencial y natural tuya, si es que tu cuerpo ya sabe lo que necesita, así es que tampoco tenemos que enseñarle nada, ¿no? Es como volver a recordar, ¿no? Es como volver a lo esencial, igual que el tema de los ritmos circadianos que tanto se hablan ahora, porque estamos totalmente desajustados, ¿no? Es como, tengo problemas para dormir, claro, porque tus hábitos hacen que no puedas dormir, entonces tu cuerpo ya no sabe, pero en el momento que tú lo dejes quieto, lo dejes tranquilo, ¿no? Déjalo que él se reorganice, ¿no? La inteligencia que hablabas tú antes. A mí me parece fundamental, entonces ojalá cada vez más personas se puedan ir acercando, lo vayan probando y puedan darse cuenta del potencial tan brutal que tiene la herramienta para ese ir hacia lo despacio, ir hacia la quietud, ir hacia la calma y que además desde el placer, o sea, por Dios, necesitamos recuperar los hábitos cada vez más. Sí, el ser capaces de gozar sin estar, ¿no? Con esa sensación de culpabilizar, ¿no? Me lo estoy pasando bien. Bueno, yo te lo digo por mí, porque yo me pegué tantos años ahí metiéndome el látigo, que ya me lo paso bien, o estoy un rato sin ser productiva y ya estoy, Bueno, ¿no? Está mi mente, ¿no? Porque yo paso de ella, ¿no? Pero estás hablando con uno que ya tiene claro que está dando clases de Feldenkrais y que se metió a estudiarlo porque era de las personas que conocía la que más necesitaba empezar a disfrutar de la vida que es, ¿no? Entonces fue como, ahora me voy dando cuenta de que yo estoy en mi super proceso, ¿no? Que es
estoy invitando a gente a que entrena a Feldenkrais y que se descubran procesos y lo atiendan y se atiendan desde ahí, pero porque yo lo necesito casi más que mis alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué te voy a decir yo que tú no sepas? ¿O qué me estás diciendo tú que yo no haya vivido? No. Sí, sí, sí. Sí, es como muy anti-inercia de la que tenemos puesta, ¿no? Es muy, muy, ¿cómo se llama? Hay una palabra, anti-intuitivo, ¿no? Parece como Mm, que para ser más productivo, el más hacer va a ser más beneficioso y es al contrario, ¿no? Menos es más. Y eso de menos es más es muy contraintuitivo. Si yo quiero ir más rápido, primero he de curiosear lo que es ir lo más lento que pueda, ¿no? Porque en la lentitud sería como, para mí un símil muy parecido es una película de estas, de cine, ¿no? Los fotogramas, cuando lo paso rápido, puede que falten 4 fotogramas y se nota un saltito, de repente hay como un movimiento más rápido, pero pasa desapercibido, ¿no? Entonces, eso pasa con nosotros en el movimiento y a todos los niveles, a todas las esferas, pero como trabajamos a nivel de movimiento, pasa eso. Cuando hago un movimiento X a la velocidad normal, que suele ser rápida, eh, la falta de fotogramas pasa desapercibida. En la meditación pasa parecido también. Uno piensa bueno, no voy a ir por ahí, vamos a hablar de Feldenkrais. Entonces, total, eh, cuando bajas la velocidad, hablando de esto de menos es más, ¿no? Cuando vas más lento, cuando te tomas el tiempo de mirar la película un poquito más despacio, con más atención a cada fotograma que eres capaz de ver, de repente empiezas a darte cuenta de que hay fotogramas que están borrosos. Cuando pasas la película a velocidad normal, cuando te mueves a velocidad normal, no te das cuenta, pero al pasarla lenta, oye, estos están borrosos. Oye, aquí casi no hay ni fotogramas, hay partes del fotograma, pero no está todo. Al ir lento, de repente es como que empiezas a poder enfocar cada fotograma por separado y empiezas a poder dejar que te quitas de en medio tú. Al quitarte de en medio, el propio sistema, sintiendo el movimiento en ese fotograma en concreto, yendo para atrás y para adelante en ese fotograma, en los previos, en los posteriores, donde está clara la imagen y donde empieza a ponerse confusa. Ahí, en ese juego de entrar y salir de ahí, se va clarificando el fotograma y llega un momento en el que tú puedes hacer el pase de la película de forma lenta y no se ven saltos ni se ve nada borroso, porque ya se ha ido clarificando. Cuando tú puedes hacer cualquier movimiento de forma lenta, sin sensación de que cambia la calidad, entonces ya estás preparado para empezar a jugar con velocidad, que también en el método se hace, pero es un poquito más adelante cuando ya tú ves que el alumno ha ido integrando la idea, ha ido clarificando su movimiento y se puede jugar en casi todas las clases. Hay un momentito de jugar con velocidades distintas. Entonces, todo para decir que quizás seríamos más productivos, aunque no es la finalidad, pero seríamos más productivos si nos dedicásemos un poquito de tiempo en nuestras vidas a bajar la velocidad, a darnos un espacio, a mirar lo pequeñito, a hacer las cosas saboreándolas más, sintiéndolas más. Y aparentemente estoy perdiendo el tiempo y quizás en esa pérdida de tiempo estoy ganándome y recuperándome a mí. Y en ese ganarme y recuperarme a mí, eh, cultivo una mirada que va un poco en contra o en sentido opuesto de la sociedad actual, pero cuando ya la he ido integrando, cuando empiezo a jugarla y me atrevo a sacarla fuera de la colchoneta, me doy cuenta de que ahí sí que soy productivo porque puedo estar contigo con otra calidad, porque me acompaño a mí mientras, puedo salvar los obstáculos o convertirlos en abono, cosa que antes quizás era como, a ver cómo me quito esto de encima, ¿no? Y quizás en esa mirada nueva aparece la creatividad, la curiosidad creativa, que empieza a querer jugar con lo que aparece, que se le pone como medio de vértigo, pero oye, que ahora lo puedo afrontar de otra perspectiva, ¿no? Más juguetona. Y todo esto tiene mucho que ver también con que al familiarizarte contigo como estructura ósea, como un cuerpo que se maneja en un mundo donde la gravedad lo aplasta, pues
no me aplasta porque en ese escucharme consigo seguir lo que nace de adentro, ese aprendizaje que nace de adentro que dice, oye, por aquí es fácil, por aquí es difícil. Entonces, la misma estructura se va alineando de una manera que usa la gravedad para crecer, al contrario de lo que pasaba. Y esto me va llevando a que sería bonito ver esto como un proceso donde podemos ser maestros y podemos ir cambiando el concepto que tenemos de vejez, ¿no? Ahora mismo yo te digo vejez y te vienen imágenes de cuerpos en decaimiento, de lesiones, de enfermedades, de decrepitud total, ¿no? Cuando mirado desde el sistema nervioso, un sistema nervioso abierto que se mantiene conectado con su capacidad de aprender orgánicamente, dígase sin esfuerzo, placer, buscando lo fácil, parando cuando hay retos para ver posibilidades y jugarlas a su favor. Cuando un sistema se enseña a sí mismo a moverse desde ahí, va convirtiendo eso en una maestría y lo que son años de vejez física se convierten en maestría a la hora de usar los recursos de los que dispongo, porque los he ido descubriendo y los he ido aprendiendo a combinar y a usar de forma cada vez más eficiente, ¿no? Con lo cual, envejecer sería llegar a ser maestros del movimiento y de todas las esferas de la vida, visto desde disciplinas como esta, porque no es la única, que lo que hace es, como tú decías, aprovechar lo que ya hay y entonces en ese aprovechar lo que ya hay, primero vamos quitando o deshaciéndonos de aquello que nos estaba impidiendo acceder a nuestro potencial verdadero, ¿no? Algo así. Esta es la teoría, que todo queda muy bonito y queda maravilloso, que la gente lo puede leer en cualquier libro. Por eso invito a que se vengan a una clase, la prueben y lo experimenten en sus prácticas, que de verdad que es un regalito. Y no por Feldenkrais en sí, sino por el momentito de dedicarte un ratito a ti, a sentir lo que sientes mientras estás moviéndote, ¿no? Que después lo puedes hacer fuera cuando tú te vas de clase. Yo solo te acompaño a crear contigo la atmósfera, ¿no? Es lo que hago yo como profesor. Crear la atmósfera para mí y ayudarte o acompañarte a crear tu atmósfera. Desde fuera puedo darte algunas instrucciones y eres tú el que se tiene que abrir, junto con lo que yo te voy diciendo, a, bueno, pues ¿cómo puedo hacer esto más fácil? Son preguntas tan sencillas como esa, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto más fácil, este movimiento? ¿Dónde puedo soltar que ahora mismo estoy reteniendo? ¿Qué partes de mí intervienen en este movimiento que ahora mismo no están interviniendo? ¿Cómo puedo invitarlas a que eso se haga, ¿no? Aprendemos a hacer preguntas y son preguntas fáciles encima porque te llevan a un lugar donde es muy evidente, ¿no? Y ahí, en esa facilidad y en esa evidencia, tú te descubres un total inexperto porque nunca te las has hecho y empiezas a conocer desde dónde te estás moviendo. Oye, que desconocía que podía plantearme esto a mis 40 y pico años, ¿no? Y empezar a mirar con lupa todo lo que hago desde preguntas tan fáciles como esta, pero por obvias que son, te llevan pasan desapercibidas, ¿no? Y te llevan a transformaciones. Cuando las descubres y te las haces, es como lo que tú dices, oye, 45 años moviéndome de esta manera, me hago una pregunta tan fácil como, ¿qué más partes de mí puedo incorporar a la hora de hacer este pequeño gesto? Y jugar con eso, uno en casa. Pues, oye, aquí solo interviene el brazo. Oye, pues no, también noto un movimiento abajo en la pelvis. ¿Y la pelvis cómo se mueve cuando hago esto? Ah, vale. ¿Puedo yo ayudar junto con mi brazo, moviendo la pelvis, a que el brazo suba? Va a ser que sí. ¿Qué más se mueve? Y empezar a jugar con eso. Entonces, el aburrimiento, desapercibido. Te olvidas de que existe el aburrimiento porque puedes estar en una cola, en la guagua. A mí me pasa a veces estoy en la guagua y me pongo a hacer cosas ahí. Y la gente pensará que estoy como bailando o algo. Y soy yo jugando, ¿no? Como que de repente me despertó la curiosidad de algo y me pongo ahí. A ver las costillas, a ver aquí la cabeza. Pero bueno, esos son yo